Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos al espacio de nutrición y cocina que tenemos todos los viernes a las 5 de la tarde de la supervisión de materias especiales. Muchas gracias, como les digo siempre, a todos por estar del otro lado. Gracias por estar. Hola Andrea, que se va sumando. Bienvenidos a todos. Bueno, muy contenta como todos los viernes de estar acá y hoy con una propuesta para golosos otra vez, ¿no? Creo que los que vienen siguiendo los vivos ya se deben haber dado cuenta que tengo una pequeña debilidad por la pastelería, porque más allá de que hemos a lo largo de estos encuentros tratado varios temas, en general muchas de las preparaciones que voy presentando tienen que ver con la pastelería, porque claramente es una de las cosas que más me gusta trabajar. Así que, bueno, bienvenidos a sumarse una vez más en otra propuesta dulce, algo chocolatosa. Hoy sí vamos a tener algunas propuestas y siempre pensando en cómo mejorar la alimentación, con cosas que nos gusten, con cosas que nos resulten atractivas, alimentos y preparaciones que sea interesante incorporar, siempre desde el lugar de buscarle la vuelta para que sea lo más saludable posible. Hola Cecilia, hola Ofe, bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando por ahí. Un poco la idea del tema de los helados surgió cuando a fin de la semana pasada, el domingo o lunes, estábamos con un calor fuera de lo normal. De golpe nos sorprendieron esos 33 grados de temperatura y automáticamente dije, ¿qué nos gusta comer cuando hace mucho calor? Helado. Bueno, busquémosle la vuelta para que los helados puedan formar parte de la alimentación, sobre todo si hacemos helados en casa, de una manera súper sencilla, porque la preparación de los helados es una preparación que es bastante compleja. Si tomáramos la receta convencional o la forma habitual de hacer los helados, pero como trato en general todos los viernes, les traigo hoy propuestas que son bastante sencillas, porque la idea es que todos lo puedan poner en práctica en su casa. Son preparaciones que están buenas para hacerlos con los más chicos también, justamente por la facilidad que tiene, por poder jugar un poco con los colores, con los ingredientes y demás, sobre todo porque son alimentos que nos gustan, no solamente a los grandes, sino que a los chicos también. Así que bueno, un poco la propuesta de hoy tiene que ver con eso, ¿sí? Bueno, vamos a empezar hablando un poquitito de los clásicos helados de crema, como me gustan a mí. Yo soy más de la preferencia de los helados así como más chocolatosos, cremosos, untuosos y demás. Todos esos helados que en general los comemos como con culpa, porque sabemos que son helados que tienen mucha cantidad de calorías, que los ingredientes que los componen a veces no están de todo buenos, porque tenemos mucha cantidad de azúcar, tenemos mucha cantidad de materia grasa de origen animal. Entonces, bueno, la idea es tratar de buscar opciones que nos resulten sabrosas y que a su vez sean más saludables. Los helados convencionales de crema siempre tienen como base una crema inglesa, ¿sí? La crema inglesa es la crema con la que ya estuvimos hablando un poco en el vivo de los postres bajas calorías, que era la base, yo les había contado del bavarois de café que había presentado en su momento. Para los que tengan dudas respecto de la receta de la crema inglesa, la pueden buscar, que como todas las recetas van quedando almacenadas en el Instagram y en las redes sociales de la supervisión de materias especiales. Y esa crema inglesa es una crema la cual después se saboriza con lo que nosotros querramos, como para darle el sabor especial o ese gusto ideal de helado, y después se le agrega una cantidad de crema. Es decir, que tenemos básicamente esos tres componentes, ¿no? Una crema inglesa que tradicionalmente se prepara con leche o con crema de leche, mucha cantidad de yemas de huevo, mucha cantidad de azúcar. Se forma esa crema inglesa, después se agrega un saborizante que podrá ser chocolate, dulce de leche, frutillas, porque no, si estamos hablando de un helado de frutillas a la crema, digamos, el saborizante que nosotros querramos, y una cantidad extra de crema que se va a mezclar con toda esa preparación, en general es crema semibatida, y después se lleva la mezcla completa a la máquina heladora, ¿sí? Las máquinas heladoras, si hablamos de las que podemos llegar a tener, digamos, a pequeña escala, son máquinas que tienen un funcionamiento combinado. Tenemos por un lado unas paletas o unas aspas que se van moviendo constantemente. Por supuesto que son máquinas que funcionan a electricidad, entonces una vez que está enchufada y colocamos la mezcla en el interior, se va moviendo constantemente las aspas de esa batidora, digamos,
Y a medida que se va produciendo ese movimiento, también va disminuyendo la temperatura de todo lo que sería el borde o el contenedor donde se coloca el recipiente con la mezcla, ¿sí? Esa función combinada de las bajas temperaturas sumado al movimiento constante le van dando al helado la clásica textura que conocemos de un helado bien cremoso. En general, lo que uno busca en el helado es que sea bien cremoso, que resulte untuoso, que no tenga cristales, ¿sí? Porque los cristales o lo que sea, digamos, una textura granulada, nosotros en general lo denominamos como, digamos, alguna falla en el proceso, que no tiene tan buena textura, pero en general esas máquinas logran muy buenos resultados. Antiguamente, no sé si alguno se acuerda de los que están del otro lado, había una máquina que se ponía dentro del congelador, que se llamaba Antártida, se ponía ahí la máquina, y la particularidad que tenía es que esa máquina tenía las aspas que generaban el movimiento, como para incorporar un poco de aire en la preparación y que diera esa textura de cremosa, ¿sí? la mezcla. Pero en lugar de generar el frío en la misma máquina, era una máquina que dentro del congelador se sacaba el cable por el costadito, es decir, por el burlete, se enchufaba y trabajaba con el frío del congelador donde nosotros colocábamos esa máquina. Esa máquina se usó muchísimo en una época, era una máquina que daba buenos resultados para tener como las versiones propias o caseras de helado. Ahí dice Ofe, yo tenía, ¿sí? Seguramente muchos de los que están del otro lado tenían de esa máquina. El problema de esa máquina es que después resultó incompatible para los equipos de frío que tenemos ahora, ¿sí? Es decir, ahora tenemos heladeras en su mayoría con freezer y el freezer trabaja a temperaturas muy bajas, es decir, que si nosotros trabajáramos ahora con una de esas máquinas, la mezcla se congelaría mucho antes de que la preparación adquiera el volumen y la consistencia que necesitamos. Piensen que antiguamente las heladeras venían solamente con congelador y la parte del congelador trabajaba a una temperatura de entre 0 o menos 4 grados, no mucho más que eso. Hoy en día todos los freezer trabajan por lo menos a menos 18 grados, con lo cual la mezcla se enfría demasiado rápido y las aspas es como que quedan trabadas, no pueden seguir su movimiento o su funcionamiento habitual, ¿sí? Nosotros, hay algunas máquinas de estas que les digo, las más modernas, que se encargan de producir el movimiento con estas aspas y además de generar el propio frío, pero la realidad es que son máquinas sumamente costosas y el volumen de producción que podemos alcanzar con esas máquinas no es tan grande como para que se justifique la inversión, ¿sí? Es decir, no llega desde mi punto de vista, ¿no? Por ahí hay quienes sí consideran que se justifica, pero son máquinas sumamente costosas y que en realidad para el volumen de producción que podemos llegar a alcanzar no nos da una muy buena relación, digamos, costo-beneficio. Entonces, la propuesta de hoy va a ser transformar eso, digamos, eso en un trabajo totalmente casero o artesanal, ni más ni menos que teniendo una batidora eléctrica o una licuadora que trabaje a buena potencia, y si no, más fácil todavía, ¿sí? Más fácil todavía porque en realidad las distintas propuestas que tengo para hoy son todas en formato de, podríamos decir, paletas o helados de palito y demás, que es lo que nos puede llegar a resultar más sencillo a todos para preparar. ¿Por qué digo más sencillo? Pues ya van a ver que la preparación es súper fácil de hacer y aparte de que es súper fácil de hacer, la podemos hacer con los elementos que tenemos en casa, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con las preparaciones de pastelería, para los que nos gusta recorrer los bazares y demás, estamos en esos lugares y nos da la sensación que necesitamos absolutamente todo para poder preparar las cosas ricas y lindas como habitualmente las vemos. Pero en realidad tenemos que tratar de buscarle la vuelta como para que con los elementos que tenemos en casa podamos adaptar nuestra producción a nivel doméstico, me refiero, ¿no? a pequeña escala, si se quiere, y poder también hacer estas cosas sabrosas y, ¿por qué no, vistosas? Porque en función a lo que hablábamos la semana pasada, la comida entra por los ojos, entonces también está bueno que resulte lo más atractivo posible desde el punto de vista visual. Bien, esta base que yo les contaba, que va dentro de la máquina heladora, que es la clásica base de los helados de crema, es una base que tiene muchísima cantidad de calorías, además de tener mucha cantidad de calorías por el azúcar agregada que tiene, que suele ser bastante cantidad. Tenemos también mucho aporte de materia grasa de origen animal, ¿sí? Las yemas de huevos, la crema de leche, la leche entera y demás, lo cual da como resultado preparaciones que
desde el punto de vista nutricional, si analizamos un poco la composición química, no es de la más saludable posible o necesaria. Entonces la idea va a ser buscar la manera de prepararlas con otros ingredientes para que resulten lo más saludables posibles, ¿sí? Les voy a mostrar los elementos básicos que usé yo para poder trabajar con estos helados que les voy a mostrar después, ¿sí? Lo que tengo acá, vasitos descartables, ¿sí? Ninguna medida en especial. Estos vasitos eran los que tenía acá, que habrán quedado de algún festejo de antes de la pandemia. Así que bueno, si es por un tema de tamaño de los vasitos, da exactamente lo mismo. El tamaño va a estar condicionado por la cantidad de mezcla que nosotros decidamos agregar en cada uno de estos recipientes. Este es un vasito de plástico, podría ser tranquilamente los vasitos de Tergopol. Estos son descartables, pero podrían ser también los vasitos de plástico que se usan cuando se juntan para hacer un picnic o lo que fuera. Digamos, cualquier contenedor nos va a servir para hacer este tipo de preparaciones, ¿sí? Lo que tiene este vasito, no creo que se llegue a ver por el brillo, es que tiene una parte lisa y después hay una parte en el centro que está como si fueran rayitas o ranuras, con lo cual cuando nosotros coloquemos la mezcla acá, al momento de desmoldarlo, esas rayitas van a quedar con una vista sobre la superficie del helado que preparemos. Si vamos a preparar en este vasito, en el de Tergopol o en cualquiera de los de plástico que son reutilizables, lo único que vamos a necesitar, además de esto, va a ser palito de helado, ¿sí? Palito de helado, el clásico, no tiene nada en particular. No compré los de colores porque donde los conseguí pregunté o me quise fijar en el envase si tenía alguna indicación como para decir si efectivamente podían estar o no en contacto con los alimentos, porque vieron que hay algunos de estos que se usan para hacer manualidades y como no decía nada, ante la duda vamos por lo natural, ¿sí? de color, digamos, de madera natural sin ningún tipo de colorante ni demás. Y lo que está bueno por ahí de este tipo de palitos es que como justamente su color es claro, lo que podemos hacer es, cuando hacemos en variedad y de distintos sabores, escribir sobre uno de los bordes, ¿no? De uno de los finales del palito, el nombre con cada uno de los gustos para después no confundirnos. Yo tengo un machete con los que preparé, porque los fui preparando y hace un rato dije, más vale que pase todo a papel para no olvidarme nada de lo que tengo para contarles. Además de estos envases que más caseros imposible, tengo estos otros, ¿sí? Estos otros que en realidad son, están de A4, pero se pueden seguir enganchando porque en realidad son envases de plástico de los que se consigan en las casas que venden todo este tipo de productos, que pueden estar en forma individual. En forma individual se sostienen sin ningún problema, no se vuelcan, pero por supuesto ganamos un poco más de estabilidad si a cada uno de estos los vamos uniendo entre sí, ¿sí? Entonces los unimos. ¿Qué es lo que me está faltando en este envase? Lo que sería la tapita, ¿sí? ¿Por qué me falta esa tapa? Porque las tengo dentro del freezer con los helados que estuvo conteniendo cada uno de estos recipientes. En el caso de hacerlos en estos recipientes, porque es bastante común escuchar que la gente se pelea al momento de querer desmoldarlos y se le van rompiendo los moldecitos, lo único que hay que hacer es, una vez separados, ¿sí? Supongamos que tengo el helado acá, con lo cual va a tener una tapita en la superficie y como si fuera el borde para agarrarlo, ¿sí? Es diferente a esto, pero algo así. Lo único que hay que hacer es abrir el agua de la canilla, que salga agua caliente, templada, tirando a caliente, y moverle un poquitito por debajo del agua la parte del plástico. El calor ese va a ser suficiente como para que automáticamente esto se separe. Lo damos vuelta y lo podemos desmoldar sin ninguna dificultad. Ya van a ver ahora cuando les muestre los que tengo preparados en la heladera que se los ve bien enteros, digamos, no es que cuesta desmoldarlos ni mucho menos. Y los que sí los hice en estos vasitos, lo mismo, ¿sí? Una de las alternativas es pasarlos por el agua caliente y si se les llegara a dificultar un poco, se pueden romper un poquito en el borde, se saca como si fuera una pestañita del vaso y enseguida sin ninguna dificultad los van a poder desmoldar, ¿sí? Con lo cual fíjense que los elementos son bien caseros, no necesitamos absolutamente nada sofisticado. Podríamos decir que como equipamiento lo más sofisticado que usé para la preparación de esto es una licuadora.
¿sí? Que puede ser una licuadora, puede ser un mixer, puede ser una procesadora también, lo que ustedes tengan disponible, ¿sí? En el caso de querer un helado un poco más cremoso, ahora les voy a explicar cuál sería la forma de transformarlo en una versión un poco más aireada y cremosa a partir de la incorporación de aire, ¿sí? Bien, por supuesto que uno de los ingredientes estrella no es uno en sí, sino que es un grupo de los ingredientes estrellas, son las frutas, ¿no? Porque aprovechando en esto que venimos insistiendo desde hace varios viernes, de consumir más frutas, de buscar las diferentes maneras para poder incorporarlas en la alimentación cotidiana en función de poder cubrir todas las necesidades que tenemos, pensando en los beneficios que aporta por el aporte de agua, por la cantidad de vitaminas, de minerales y demás, van a ser en algunos casos los protagonistas y los que le van a dar el sabor característico a la preparación. Obviamente estos helados frutales se pueden transformar en una versión de agua, digamos, ¿sí? Parte del ingrediente que forma la receta es agua sola, o se pueden transformar en una versión un poco más cremosa si en lugar de utilizar agua, por ejemplo, utilizamos como medio líquido, que vendría a ser como el reemplazo de esa clásica crema inglesa que se usa para la elaboración de los helados, utilizamos un yogur que puede ser yogur de leche de vaca para todos aquellos que sí consuman alimentos de origen animal. Pero también tenemos la alternativa de utilizar los yogures, por ejemplo los yogures de coco, ¿sí? Que no son a base de leche de vaca, sino que están elaborados a base de la leche de coco, con lo cual es una opción vegana que tranquilamente se puede aprovechar para la incorporación. Si además de querer transformarlos en una versión más saludable, porque los estamos preparando nosotros, queremos además reducir su aporte calórico, entonces si vamos a elegir, por ejemplo, un yogur bebible para la composición de estos productos, una alternativa sería elegir la versión de los yogures bebibles light, ¿sí? Puede ser la versión del yogur bebible light que se compra directamente en el supermercado. Lo ideal sería uno de vainilla, como para que uno pueda modificar el sabor en función al resto de la combinación de ingredientes que incorporen la mezcla. Y si no, la otra alternativa sería partiendo de un yogur, de un vasito de yogur convencional, más una cantidad extra de leche, preparar nosotros mismos nuestro yogur que queda siempre como una versión descremada, sobre todo si trabajamos con leche descremada, y de esa forma tener también menos cantidad de conservantes, aditivos y todas esas sustancias que habitualmente vienen en los yogures clásicos que ya vienen, como muy industrializados. De todas maneras, hay hoy en día cada vez más alternativas de marcas o de opciones de los que no tienen tanta cantidad de agregados, ¿sí? De ingredientes agregados. Buenas tardes a todos los que se van sumando. Ahí está Ceci, Vito, Ine, creo que dice Vito, ¿no? Sí, si no me equivoco. María Elena, bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Simón, que pasó hace un ratito también. Muchas gracias por estar del otro lado, como les digo siempre. Bueno, entonces vamos a tener una base de fruta, vamos a tener una base de algún otro líquido que podrá ser más o menos untuoso y cremoso dependiendo de lo que elijamos, ¿no? Estos yogures bebibles, ya sea comerciales o la versión casera. Podemos utilizar en reemplazo del yogur bebible una bebida de vegetales, ¿sí? Una leche de coco, una bebida de almendras, una bebida de castañas. Como siempre, lo que tengan en casa, lo que estén acostumbrados a consumir y demás, va a servir tranquilamente para cualquiera de estas preparaciones. Y después lo otro que tenemos en cuestión, que es lo que nos puede llegar a aumentar o no el valor calórico de estas preparaciones, es el azúcar, ¿sí? El endulzante. Los clásicos helados siempre se preparan con azúcar y en general en cantidades bastante abundantes, ¿sí? Entonces, una alternativa sería reemplazar ese azúcar por algún edulcorante. Si es que ustedes están acostumbrados a consumir edulcorantes, como les digo siempre, por una cuestión de hábito y de mejorar el consumo, lo ideal es tratar de consumir la menor cantidad posible de edulcorante, pensar en alternativas de los endulzantes que son más naturales y de esa manera también mejorar un poco la calidad de la alimentación. Para esta preparación sería ideal lo que hablamos en el vivo de endulzantes, del agua dulce que se prepara con la stevia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las hojas de stevia, que como endulzante natural, para que realmente fuera natural, teníamos que trabajar con las hojas que se conseguían en la dietética, y una de las alternativas era como preparar
nosotros mismos el edulcorante líquido, que eso se hacía a partir de llevar a ebullición el agua con las hojas de stevia, dejar un rato en reposo, después se pasa a través de un colador, de un chino, de algo que retire el residuo sólido, y el líquido que queda, si ese agua se transforma en un agua dulce justamente por la capacidad endulzante que tiene la stevia. O sea que tranquilamente es un buen recurso como endulzante natural para este tipo de preparaciones. Lo que sí hay que saber respecto de los endulzantes es que como nosotros los helados los comemos a una temperatura que es muy baja, ¿sí? Muy baja, temperaturas de congelación, el frío ese extremo hace que nuestras papilas gustativas estén, vamos a decir, como que adormecidas, ¿sí? Entonces necesitamos mucha intensidad de sabor en la mezcla para que una vez congelada esa preparación persista el sabor y nosotros podamos realmente sentirlo. No sé si les habrá pasado alguna vez, pero si no pueden hacer la prueba con un helado comprado, cuando lo comen y está frío, es decir, está a la temperatura correcta para consumir, uno lo percibe con una determinada cantidad de dulzor. Ahora, si ese helado se derrite, si es decir, lo dejamos un rato en el recipiente y se empieza a derretir, cuando lo vamos a comer lo percibimos muchísimo más dulce. Esa mayor apreciación del sabor dulce tiene que ver con que como el helado ya no está tan frío, ¿sí? Nosotros tenemos más posibilidad de percibir el sabor dulce. Hago esta aclaración ¿por qué? Porque cualquiera de las mezclas que ustedes vayan a preparar para después transformarlo en estas paletas o en estos helados, al momento de probarlo nosotros tenemos la posibilidad, como ya la mezcla está lista, digamos, para consumir, o sea que desde el punto de vista sanitario estamos hablando de probar una preparación que es realmente segura, en ese momento nosotros lo deberíamos percibir con una intensidad de sabor mayor de la que quisiéramos tener, para después, al momento de comerlo congelado, realmente podamos apreciar el gusto y el poder endulzante que tiene esa preparación, ¿sí? Eso solo como recomendación. Obviamente, aquellos que están acostumbrados a comer muchos productos de paquete, muchos productos industrializados, probablemente van a necesitar como más cantidad de agente saborizante, más cantidad de endulzante que aquellos que no consumimos tanto de ese tipo de productos, ¿no? En esto que hemos hablado también en alguna oportunidad, como el umbral de la percepción del sabor dulce se va creando en función a nuestros hábitos de consumo. Entonces, si consumimos productos con grandes cantidades de azúcar, probablemente este tipo de preparaciones nos puedan resultar como que le falta, ¿no? Poder endulzante. Entonces es ahí donde nosotros tenemos la posibilidad de aumentar un poco el endulzante que cada uno elija. Cuanto menos se agregue, como les digo siempre, es lo mejor, y de lo que vayamos a agregar, cuanto más natural sea esa fuente endulzante, mejor todavía. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Espero que sí, si no me van haciendo comentarios, veo que varios se fueron uniendo, está ahí la Peti, después aparece PH Brenda, aparece Andy, Ali, bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando, pasó Mónica, también me parece que saludó, veo manitos de saludos, así que bueno, bienvenidos a todos y cualquier pregunta la van escribiendo y voy a tratar de captarla para poder responder todo lo que ustedes quieran. Bueno, esto así como cuestión de las generalidades básicas, ¿no? Y de cómo les voy a, digamos, sobre la base de esta idea, ahora les voy a presentar las diferentes opciones. Se habrán dado cuenta que hoy estoy de vuelta en otro espacio, porque según cuáles son los requerimientos de espacio, si necesito mesa más grande, si tengo que estar cerca del freezer, porque a diferencia de lo que hago siempre, que cuando empezamos con el vivo tengo todo preparado sobre la mesa, hoy no podía hacer eso, ¿no? Claramente porque de lo contrario los helados iban a empezar a derretir. Así que hoy estoy en otro ambiente para tener el freezer lo más cerca posible, y ahora cuando saque la bandeja y les puede ir mostrando uno a uno las diferentes opciones, no va a ser ningún desastre. Hola Anita que está ahí del otro lado, Ceci que dice todo claro como siempre, bueno, muchas gracias. Espero que sea así, y si no, cualquier duda, como siempre me preguntan, no hay ningún inconveniente. Bueno, ahora sí, les tengo que abandonar unos microsegundos nada más, porque me tengo que acercar al freezer para sacar la bandejita con los helados que tengo preparados, así les voy mostrando uno a uno las diferentes opciones que preparé en función a lo que tenía disponible en casa,
a lo que encontré, digamos, de estación, obviamente, en la verdulería, así que jueguen con esos sabores, ¿no? Con lo que tengan disponible en este momento, y por supuesto, teniendo en cuenta siempre los gustos personales, ¿sí? Es decir, qué es lo que le gusta a cada uno de ustedes. No me voy, solamente me corro un segundito de plano, sigo estando acá, aunque esté lejos, sigo estando. Bueno, no me fui tan lejos en realidad, pero bueno, acá ya tenemos los recipientes. Bien, ya tengo toda la tentación delante mío, pero no se las voy a mostrar todavía, se las voy a ir mostrando de a uno para que los vayan apreciando y vayan disfrutándolos, por lo menos con la vista, y vemos con qué se van tentando para salir corriendo a comprar o ver qué es lo que tienen en la heladera y ver cómo empiezan a preparar estos helados. Bueno, vamos a empezar por acá, ¿sí? Primera paleta. Esto es lo que nos faltaba del molde, ¿sí? Vamos a volver para atrás con esto. ¿Se acuerdan que les mostré el molde y les dije que faltaba una parte? La parte que falta es esta, de color verde, que es lo que sostiene al contenido, ¿sí? De este lado, es lo que va adentro del molde, y como les dije antes, una vez que está listo, se pasa un poquitito por agua caliente para que se afloje y después se desmoldan sin ninguna dificultad, ¿sí? Esto que tenemos acá es un helado de melón. Es un helado de melón que está muy rico porque yo ya probé. Es decir, las mezclas las probé todas antes de congelarlas, porque como les dije antes, nosotros tenemos la posibilidad, cuando la mezcla está recién terminada, de probar y hacer todos los ajustes que consideremos necesarios. Ese es el momento donde ustedes tienen que prestar atención para ver si realmente perciben el sabor que quieren, ¿no? O si por ahí les falta un poco, y ajustar para que al momento de consumirlo, una vez congelado, realmente puedan sentir el sabor que ustedes quieren, ¿sí? No sé si se llega a ver, pero tiene como unos puntitos verdes dando vuelta. Esos puntitos verdes que tiene dando vuelta es que le agregué un poco de hojas de menta. Y esta versión del helado de melón lo hice con melón, que lo procesé, por supuesto, melón que estaba muy maduro. Como estaba bien maduro y estaba muy dulce el melón, no le agregué nada de endulzante extra. Como les dije antes, el momento final, antes de ponerlo en el molde, sería el punto en el cual deberían ustedes ver si hace falta o no hace falta, pero si la fruta está muy madura, realmente no va a hacer falta, ¿sí? No es necesario. Entonces acá al melón lo procesé con un poco de leche de coco, que en realidad es una leche de coco que no es comprada. Esa leche de coco la preparé de la misma manera que uno prepara las bebidas de almendra, las bebidas de castaña y demás, se puede preparar la bebida de coco. La única diferencia es que si nosotros partimos de agua, en comparación con lo que estamos acostumbrados a comprar de la leche de coco que viene o en las latitas o en las botellitas de vidrio, queda como más acuosa, ¿sí? Es más liviana. Si ustedes la quieren con la consistencia de digamos, de la leche de coco comprada, ¿sí? Que es como más untuosa, en lugar de hacerla con agua y el coco rallado, la hacen con leche, que pueden utilizar leche entera para mayor cremosidad o leche descremada si lo que quieren es un menor aporte calórico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a este melón lo procesé con un poco de esa bebida de coco que la hice con agua, no con leche, las hojas de menta, el melón y apenas un toquecito de sal como para resaltar los sabores. No para que quede salado, ni mucho menos, pero sí como para resaltar un poquitito los sabores de la preparación. Lo único que hice con esto, y también con el resto de las opciones que les voy a ir mostrando, es pasarlo por la licuadora. ¿Sí? Lo pasé por la licuadora, una vez que estuvo bien lisa la mezcla, lo coloqué en los moldecitos y lo que hice para que vieran es las dos opciones, ¿sí? La opción del molde, digamos, comprado, el de plástico que viene con la paleta incluida, y si no, el molde que es, ahí se ve, creo que se llega a ver, las ranuritas en una parte de la base, no sé si se ve el humito que sale por el cambio de temperaturas, pero tenemos todo acá en el borde, las ranuritas, que es lo que yo les mencionaba antes de la marca que por supuesto iba a dejar el vasito de plástico. La medida puede ser, si quieren, todo el vasito, medio el vasito, 3/4, lo que quieran en función a la cantidad de preparación que hagan.
cuántos días quieres que les duren o a cuánta gente le van a compartir en función a cuántos vivan en su casa, ¿sí? Sumamente fácil, es un helado que queda muy fresco, es bien refrescante. Y la verdad que para la temperatura que tuvimos el fin de semana pasado, que de golpe nos sorprendió el calor, es una idea ideal. ¿Qué le quedaría bien, por ejemplo, si el melón no estuviera lo suficientemente maduro para endulzar? Miel. Tranquilamente podrían agregar un poco de miel como endulzante en esta preparación y va a quedar muy sabroso, ¿sí? De no ser miel, puede ser el agua de stevia, puede ser algún edulcorante en el caso de aquellos que tengan que usar edulcorante por alguna situación particular, o puede ser, si no, también azúcar rubia. En este caso particular no aconsejo mascabo, no porque no me guste la mascabo, pero porque le va a cambiar el color, ¿sí? Si tuviéramos una fruta de un color un poco más oscuro, en realidad no nos interferiría tanto en el color de la preparación, pero en el caso del melón sí, lo va a oscurecer. Y la idea era que quedara con este color así clarito, ¿sí? Yo le puse esta bebida de coco porque la preparé especialmente para esta preparación, pero si no la tienen o si no le quieren agregar, directamente pueden ponerle agua o en su reemplazo las alternativas que les mencioné antes del yogur bebible, por ejemplo, ¿sí? Ahí que dice Sil, dice, miren qué rico helado de melón con hojitas de menta, es riquísimo, queda súper fresquito y bien rico. Más fácil que este todavía porque no tenemos ni más ni menos que la fruta procesada. Sandía. Hola Corín, que se suma ahí, bienvenida, otra de las participantes de todos los viernes haciendo ahí el aguante. Acá tenemos uno de sandía, ¿sí? Tenemos en la parte superior ahora, que sería la parte inferior del vasito, la sandía, que también estaba bastante dulce, con lo cual yo no necesité agregarle endulzante, pero el que necesita se lo puede agregar. Lo puse directamente en el vasito una vez licuado. La sandía es una fruta que tiene muchísima cantidad de agua naturalmente, entonces al momento de licuarla ni siquiera hace falta agregarle agua extra, ¿sí? Si ustedes lo quisieran con una textura un poco más untuoso o cremoso, como para que no quede como si fuera como un helado de agua, básicamente, lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? De agregar o el yogur bebible o alguna de las bebidas de vegetal, digamos de frutas secas y demás, sin ningún problema. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando hacemos estos helados, estas paletas que van combinadas, es que tenemos que agregar la primera parte, ¿sí? En este caso la sandía procesada, primero, una vez que está el contenido de la sandía en el vasito, al freezer con el palito ya incluido, y una vez que empieza a solidificar, ¿sí? Es decir, que esa parte empieza a tomar cuerpo, recién ahí poner la combinación con el otro color. De lo contrario, si ponen el de color rosa, que es la sandía, y después la parte de arriba verde, que en este caso es de kiwi, cuando todavía la de abajo está cuando todavía está líquida, lo que va a suceder es que se van a mezclar y no van a quedar las dos capas bien separaditas, ¿sí? Esta combinación la hice en función a qué son los colores de la sandía, ¿no? La sandía es así, tenemos la parte roja, tenemos la parte verde de lo que simula ser las cáscaras con las manchitas, en este caso las manchitas son las semillitas del kiwi, que por supuesto también los procesé y por eso están en la preparación, y así tal cual están, es un helado de agua por excelencia, ¿sí? No tengo ni idea cuánto sale hoy en día uno de los clásicos helados de agua del palito que se puede comprar en el kiosco, pero lo que sí tengo certeza absoluta es que esto es muchísimo más saludable. Entonces, si vamos acostumbrando al paladar de los más chicos a que en lugar de comer esos helados que son 100% sintéticos, porque de verdad que de fruta no tienen absolutamente nada, el helado no tiene por qué ser un problema en el consumo, ¿no? Sino que hasta incluso es una forma de vehiculizar y hacer que llegue la fruta a los más pequeñitos que a veces por ahí cuesta incorporarla, ¿no? En esos casos por ahí sí es necesario agregar algún endulzante como para que el gustito sea más agradable para ellos. Bienvenido sea siempre y cuando esté en una dosis que no sea demasiado exagerada. Esta combinación la hice solamente en este formato y no en el otro porque no tenía más de los otros. Esto tenía solamente 4 y no tenía más, ¿sí? Por eso. Pero bueno, aquí está. Vamos a seguir en la línea de los frutales
con una versión que es un poco más cremosa. Estas dos que tenemos acá son dos alternativas de lo mismo, digamos, pero con diferente presentación. En este caso sí usé un yogur bebible, usé uno comprado de los descremados, y lo que hice fue mezclar el yogur bebible. A ese yogur bebible le agregué una proporción de la misma agua de coco que había preparado, de esa bebida de coco, y una vez que lo mezclé, lo puse en el recipiente, en el moldecito, y agregué los frutos rojos y quedaron ahí como suspendidos, digamos, ¿no? En forma irregular en digamos, lo que sería la estructura de la paleta, ¿sí? Como acá usé de base un yogur bebible comercial, obviamente que la intensidad de sabor que tiene esto en cuanto al poder endulzante es bien característico, ¿sí? Es bien característico porque es un producto que naturalmente ya viene endulzado. Así que imagínense, si los otros, por mi hábito de consumo de dulce, no tuve que agregarle azúcar, a este mucho menos, ni azúcar ni ningún otro endulzante. Pero tengan en cuenta que si van a incorporar en la preparación algún ingrediente, como el yogur bebible, que ya viene, digamos, previamente endulzado, no dejen de probarlo antes de agregarle lo que ustedes consideren necesario para endulzar. Esta es una forma de presentación. Esta es exactamente lo mismo, la única diferencia es que los frutos rojos que me quedaban, en lugar de agregarlos también así suspendidos sobre esta mezcla de, digamos, como si fuera de vainilla, lo que hice es los pasé por la licuadora. Están pasados por la licuadora, obviamente se mezclaron y el resultado final es un producto que se ve completamente homogéneo. Son exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. La única diferencia es que tenemos uno en el cual las frutas están completamente procesadas o mixeadas y en el otro las frutas aparecen enteras, ¿sí? Así que cualquiera de estas dos alternativas es válida. A esta versión la preparé también en este formato, ¿sí? Fíjense cómo se va viendo más clarito, como vetas blancas de cómo de a poco se va perdiendo el frío, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo en otro formato. Este es bastante más pesado, contundente. Pero bueno, si vamos al tema del aporte calórico, como lo que fue ingrediente de la composición, es un yogur bebible descremado y es un fruto rojo que prácticamente, digamos, en cuanto al aporte calórico es insignificante, la realidad es que aunque sea más pesado, ¿sí? Estemos consumiendo acá mucha más proporción de helado que en esta paleta, en realidad no es, digamos, no es para comerlo con culpa, ni mucho menos. Lo podemos comer con total tranquilidad porque desde el punto de vista de lo calórico no representa nada. Si en lugar de este yogur bebible comercial usaran alguna alternativa de las bebidas vegetales caseras, mucho menos todavía, ¿sí? Mucho menos todavía sería otra alternativa. Y tenemos también el broche de oro, ¿no? Por supuesto, para todos los que somos muy golosos y que nos encanta lo chocolatoso, tenemos acá una alternativa que palito, bombón, helado y nos quedamos cortos, ¿no? Con esto. Muy rico, muy rico. La verdad es que es muy, muy sabroso. Se me hace agua la boca, ya se los estoy presentando y estoy con ganas estoy tentada de comerlo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este es de todos la versión más diferente, pero ¿por qué? Porque no tiene una fruta de base, sino que los ingredientes que tienen, digamos, que tienen en su composición son otros. En este caso, la base es una fruta seca. Yo lo que elegí como base de este lado es una castaña. ¿Por qué la castaña? Porque cuando las castañas nosotros las licuamos o las procesamos con agua, nos dan como una textura como muy cremosa y muy untuosa. Como les dije la semana pasada, las castañas, si por un tema de gusto o por un tema de costo prefieren reemplazarlas, tranquilamente el maní, por ejemplo, puede ser una buena opción. Hago la comparación de la castaña con el maní, pensando en tal vez una alternativa de algo que es más costoso como la castaña, y la versión totalmente opuesta, que es el maní, muchísimo más económico, ¿sí? Acá tengo
partes iguales, igual después les paso las recetas bien, pero hay partes iguales de castaña y de una bebida vegetal. En este caso lo que usé es una bebida de almendras, ¿sí? Es decir, usé media taza de castañas enteras, media taza de la bebida de almendras, le agregué un poquitito pero muy poquito, de coco rallado que tenía, de lo que me sobró hidratado, de lo que preparé la otra bebida de coco. Tiene esencia de vainilla, tiene también cacao amargo, por supuesto, que es lo que le da el color chocolatoso característico. Y además del cacao amargo, lo que tiene esta, a diferencia del resto de las preparaciones, es un poco de aceite de coco. El aceite de coco, si lo tienen, o si habitualmente lo usan y lo tienen disponible, lo pueden agregar. No dejen de hacer esta receta por no tener aceite de coco, ¿sí? Si no tienen aceite de coco, tranquilamente lo pueden reemplazar por un aceite de oliva. No pongan cara de sorprendidos, decir, pero aceite de oliva con el chocolate en un helado, porque va a quedar muy bien también, así que no se asusten, digamos, no tengan miedo de hacer esa mezcla o esa incorporación, y va a quedar como un poco más untuoso todavía. Este lo preparé en el formato de la paleta, digamos, del moldecito clásico comercial, y también en la versión del vasito, ¿sí? Son las dos opciones de presentación. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros con esta mezcla, por ejemplo? O con esta otra, que es la que tiene el yogur bebible, o esta otra que es la misma pero sin estar mezclados los frutos rojos, es llevarlos en otro tipo de recipiente, ¿sí? Como si fuera en un bowl o en un tupper, al freezer, dejar que eso empiece a congelar, que baje la temperatura, y una vez que empieza a tomar consistencia, retirarlo del freezer y batirlo con una batidora eléctrica, así como para romper bien los cristales de hielo que se van formando, o pasarlo por una procesadora. En este caso la procesadora sí tiene que ser, la procesadora o la licuadora tiene que ser algún equipo que tenga bastante fuerza para que realmente pueda romper bien ese hielo que se va formando de los alimentos y transformarlo en algo un poco más untuoso o cremoso. Una vez que se procesó y se batió, se vuelve a poner en el mismo envase, en el mismo contenedor, y lo llevan otra vez al freezer. Lo vuelven a dejar ahí un par de horas. El tiempo va a depender de cuál sea la velocidad de enfriado de cada uno de los equipos en función a la temperatura que tenga, a qué tan lleno está el freezer y demás. Una vez que eso empieza a tener otra vez consistencia, lo retiran otra vez del frío. Nuevamente o lo baten o lo pasan por la licuadora, ¿sí? Eso lo que hace es romper los cristales de hielo e incorporar un poco de aire en la mezcla. Una vez que se rompió bien toda la estructura de hielo, vuelta a poner en el contenedor y otra vez en el freezer. Así tantas veces como sea necesario hasta que ustedes encuentren una textura que les resulte más aireada y cremosa y que sea realmente del gusto de cada uno de ustedes. Todas estas opciones que yo les mostré hoy, a ninguna la pasé por ese proceso, ¿sí? Ese proceso de llevar al frío, sacar, licuar y demás implicaría que nosotros en el proceso de elaboración de estas preparaciones lo tengamos que empezar a programar con mucha antelación, ¿sí? Puedes decir, bueno, por lo menos vamos a estar cada 12 o 3 horas retirando el contenido, digamos, la preparación del frío para que incorpore el aire, el volumen y demás. Ese proceso es lo que haría la máquina, ya sea la antigua Antártida, ¿sí? Que se usaba hace años atrás, o las máquinas un poco más modernas que yo les conté al principio, que trabajan con el movimiento de estas aspas y generando el frío en el mismo momento. De esa forma nos da como estos helados un poco más aireados. Este tipo de productos, ¿sí? Cualquiera de los que les presenté hoy, van a tener una textura que se va a parecer más a algo un poco más cristalizado, ¿sí? No van a tener esa untuosidad natural, porque obviamente no tenemos todo el trabajo de batido, de incorporación de aire y de rotura de cristales. De todas maneras, si nosotros comparamos
Gracias Victoria que dice felicitaciones, gracias por compartir. Gracias a ustedes por estar del otro lado, más que nada. Hola Paula, tarde pero seguro, sí, siempre llega, no hay problema, acá estamos. Mira cómo te recibimos, llenos de helados. Dependiendo de cuál de las diferentes opciones estemos trabajando en cuanto a los gustos, me alejo un poquitito más como para que los puedan ver bien. También cada uno va a tener una estructura, una textura diferente y propia de los ingredientes que los componen. Acá tenemos fruta y una bebida de coco, ¿sí? Con lo cual la fruta, como el melón, tiene mucho contenido de agua, el otro ingrediente también es agua, con lo cual va a ser un helado que se va a asemejar más en textura a lo que sería un palito de agua, ¿sí? Un clásico palito de agua. En este caso tenemos como un intermedio, ¿sí? Entre las tres opciones, porque tenemos la untuosidad y la cremosidad que aporta el yogur bebible, ¿sí? Con lo cual va a ser intermedio en cuanto a las características de palatividad que tenga entre este de cacao y el anterior, que era el de melón y menta. Y este último, por tener las frutas secas, por tener el aceite de coco o en su reemplazo el aceite de oliva, por ejemplo, nos va a dar como resultado final una textura que va a ser como más untuosa o más cremosa, a pesar de no haberlo trabajado, de no haberlo licuado, de no haberlo batido entre tanto y tanto al momento de llevarlo al frío, ¿sí? Esto tiene que ver pura y exclusivamente con los ingredientes que forman parte de la receta, ¿no? Porque más allá, es decir, cuando nosotros incorporamos distintos ingredientes en una receta, cada uno de esos ingredientes cumple una función. Si bien ya lo hemos hablado en el resto de los vivos, cuando nosotros queremos hacer algunas modificaciones, tenemos que pensar cuál es la función o el rol que ocupa cada uno de estos ingredientes, o cuál es su textura, qué pasará con ese ingrediente con las bajas temperaturas y demás. En este caso, que es el más untuoso de todos, justamente por los ingredientes que naturalmente tienen, lo que pueden hacer si quisieran, por ejemplo, encontrar un crocante en el interior, es de esa fruta seca que eligieron de base, ya sea la castaña o el maní o la que elijan, tener un poco picadito y mezclarlo con la preparación una vez que está licuada. Entonces tenemos también como ese crocante de fruta seca en el interior de la preparación, en el interior del helado. A ver qué dicen. Primera vez que entro fue el mejor día. Bueno, muchas gracias, Marce. Bienvenida si es la primera vez. Bienvenida o bienvenido. No llego a verla acá la foto, no sé si será Marcela o Marcelo, pero bueno, bienvenido. Espero que disfrutes. Hoy está tentador, por lo pronto el día está tentador. Esto que está acá, para los que sí estuvieron en el vivo de la semana pasada, y para los que no, los pueden buscar porque está en el archivo del Instagram y también está en el canal de YouTube de la Supervisión de Materias Especiales. También lo podríamos hacer con la mezcla que yo les presenté de esas barritas, ¿sí? Como tentación dulce, ¿se acuerdan? Que tenía una base de dátiles y maní y demás. Si bien la mezcla, el contenido de la mezcla es diferente, tranquilamente pueden usar la receta de la semana pasada para ponerla en uno de estos moldes y después consumirlos en forma de helado, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Como todos los helados, necesitamos mantenerlos a bajas temperaturas hasta el momento de consumir, ¿sí? Tenemos que poder garantizar que no se pierda la cadena de frío, porque todos los riesgos, Marcela, bueno, bienvenida entonces, todos los riesgos que nosotros podemos llegar a tener con los alimentos en cuanto a su deterioro y demás, tienen que ver con la falta de la cadena de frío, con lo cual si garantizamos la cadena de frío de estos productos, los podemos tener en el freezer por tiempo, digamos, indeterminado, si se quiere. Creo que lo que va a determinar el tiempo de vida útil va a ser cuánto nos tentemos en comer cualquiera de estas alternativas, ¿sí? Bueno, con esto llegamos al final de las opciones del día de hoy. No sé si quieren aprovechar, yo se los voy a ir mostrando así, no sé cuántos voy a poder agarrar de todos los que tengo acá. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si se quedaron pensando en cuáles son los ingredientes que van a empezar a revisar en la alacena, cuánto tiempo pueden estar frisados. Bueno, en realidad es lo que les decía recién. Vieron que siempre todos los freezers tienen como un tiempo estimado de vida útil de los alimentos.
En realidad ese es un tiempo que podríamos decir que es arbitrario, porque desde el momento que un alimento se congeló por completo, ¿sí? Es decir, que este contenido líquido, todo el agua de esta preparación se transformó en un sólido, mientras no haya alteración de la temperatura en el equipo de frío, no hay ningún problema. La realidad es que no hay ningún problema. Por supuesto, miren, está empezando a chorrear, ya se está derritiendo, esto me está diciendo, hay que comerlo, hay que comerlo. Por supuesto que tiene que estar correctamente envasado, embalado, digamos, envuelto de alguna manera para que, como todo lo que va en el freezer, ¿no? Que siempre tiene que estar correctamente tapado. El beneficio de estos envases es que justamente el mismo envase funciona como de contenedor y de tapa, ¿no? Porque queda bien sellado y protegido de todo lo que pueda haber en el freezer, al margen de que todo el resto también debería estar correctamente tapado. En el caso de los vasitos, lo que uno puede hacer por una cuestión de practicidad, de no tener que estar, digamos, envolviendo en forma individual cada uno de estos envases, es tal vez ponerlos sobre una bandeja, y una vez que están todos los vasitos ubicados en una bandeja, ahí sí buscar algo que permita taparlos, ¿sí? O un papel film, alguna bolsa, se puede usar alguna tapa de un tupper que tal vez justo por una cuestión de tamaño calce sobre los palitos y demás, pero para que quede todo lo más protegido posible. Pero bueno, después va a depender de cuánto aguanten sin comerlo en el freezer. Algo que me olvidé decirles antes respecto de estos vasitos y estos palitos es que como cuando ustedes ponen la mezcla acá, la mezcla está líquida, obviamente uno pone el palito y el palito va a tender a irse hacia alguno de los lados. Entonces, ¿qué es lo que hice en el freezer para que quedaran centrados? Ubiqué varios vasitos y puse atravesado, apoyado, digamos, en este sentido. Se los voy a mostrar con otro palito de helado, pero lo hice con un cuchillo, ¿sí? Puse un cuchillo un cuchillo largo que agarraba varios, 3 o 4 vasitos. Entonces ahí el palito lo centré, ¿sí? Una vez que toma cuerpo, después ya quitamos el cuchillo o lo que usen para usar, digamos, de sostén. Y no pasa nada, ya está, lo quitan y como el helado está solidificado ya quedó el palito bien centrado en el medio de lo que sería el producto en sí. Ahí preguntan si la stevia tiene alguna contra. No, no tiene ninguna contra si estamos hablando de las hojas de stevia, ¿sí? Recuerden que desde el momento que nosotros compramos un edulcorante líquido que dice stevia o el que viene en sobrecitos que dice stevia, si vamos a leer la letra chiquita, en esa letra chiquita nos vamos a dar cuenta que además de stevia hay otro montón de componentes y aparte que es una stevia que ya está procesada. Lo que no tiene contraindicaciones o que, digamos, uno lo puede realmente sugerir como endulzante natural son las hojas de stevia, que para este tipo de preparaciones, hacer el agua dulce, esa que hablamos en el vivo de endulzantes, de hervir el agua con las hojas de stevia, después colarlo y utilizar eso, digamos, como si fuera el edulcorante líquido, el endulzante líquido natural, es totalmente viable de ser consumido. Del resto de los edulcorantes, como les dije en su momento, son todos sustancias químicas, son aditivos, entonces no está bueno consumirlos en cantidades, sobre todo cuando no es necesario, ¿sí? Cuando no es necesario. Si nosotros elegimos frutas bien maduras, en realidad el propio sabor dulce de la fruta nos va a dar el sabor que nosotros necesitamos. Si están muy acostumbrados al edulcorante, entonces bueno, empecemos, sigamos. Yo insisto, todos los viernes creo que les debo decir lo mismo, reeduquemos el paladar, tratemos de cambiar hábitos, de consumir con menos cantidad de a poco, ¿no? Porque de un día para el otro es imposible hacer el cambio, pero tratar de poner siempre un poquitito menos, para que el paladar se vaya acostumbrando, hasta después necesitar la menor cantidad posible de cualquiera de estos endulzantes, ¿sí? Sea un azúcar blanca, sea un azúcar rubio, sea un edulcorante, lo que fuera. Cualquiera de las alternativas siempre es preferible tratar de reducir el consumo. Hago la aclaración, el que no lo necesita, porque por supuesto una persona que tiene diabetes va a necesitar de ese edulcorante, pero para esa persona el mensaje es el mismo, más allá de que por una cuestión de una patología tiene que elegir el edulcorante, puede elegir consumir menos, ¿sí? Porque a veces se consume en mucha cantidad. Yo a veces me asombro de la gente que en una tacita chiquita, en un pocillo de café, agarra 2 sobrecitos de edulcorante como si nada fuera, y en realidad el edulcorante llega a endulzar hasta
4.000 veces más que el azúcar, con lo cual es una barbaridad el poder endulzante que tiene eso, ¿sí? ¿Qué tipo de yogur recomendás? Bueno, a mal puerto fuiste con esa pregunta. No consumo yogur, no consumo leche, o sea que no soy la más indicada para darte esa recomendación. ¿Qué te puedo decir? Si estás acostumbrada a consumir los productos de leche de vaca porque consumís alimentos de origen animal, trata de elegir aquellos de las líneas que son como más naturales, que no tienen tantos conservantes y que siguen, digamos, procesos como más a la vieja usanza. No sé si podemos decir marcas. Ahí que está Mónica o Paula, díganme, si podemos decir marcas, digo la marca, si no después la pasamos aparte. Hay una empresa que hace yogures de estas características y leches, digamos, que siguen manteniendo como procesos no más cuidados en el sentido, sino que no están tan industrializados. Por supuesto son productos que tienen un tiempo de vida útil que es muchísimo menor, pero son como mucho más conscientes y amigables en todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, digamos, y con lo que es la producción en sí. Si no consumís productos de origen animal, entonces dentro de las opciones que hay, digamos, de yogures veganos, yogures a base de coco y demás, cualquiera de esos. Pero como les digo siempre, miren los rótulos, porque a veces por ahí uno está comprando, sobre todo que ahora el mercado de los productos veganos es cada vez mayor, uno dice, ay, bueno, está buenísimo, compro tal o cual cosa, creyendo que estamos comprando algo que es más sano, y no necesariamente es más sano, ¿sí? Porque no deja de ser, es decir, es apto vegano, porque no tiene nada de origen animal, pero por ahí tiene también un montón de conservantes y aditivos, porque es un producto ultra procesado, apto para veganos. Entonces, leamos la letra chiquitita, el listado de ingredientes, que es lo que más tendríamos que prestar atención. Dice, decí mal el nombre. ¿Cómo? Ah, que la disfrace. Ah, ¿cómo sería? Bueno, una choza, lo pueden buscar así, le cambian la parte de adelante y lo van a encontrar, en las redes lo van a encontrar tranquilamente, ya está. Parecido, lo dije parecido, le cambié una palabrita a la anterior, pero esos lácteos están buenos para comprarlos si es que consumen productos de origen animal, por supuesto, ¿no? Si no, están todas el resto de las alternativas, pero como les decía antes, el tema es la cantidad a veces de sustancias y de agregados que tienen su composición, que creo que lo que no está bueno es eso. O en jeringoso, ¿no? Bueno, me están pidiendo mucho, chicas, me están pidiendo demasiado. Bueno, estamos ahí, me parece que en cualquier momento va a saltar el cartelito porque estamos con la hora muy, muy justa. Espero que les haya gustado la propuesta del día de hoy. La realidad es que estuvo pensada, me surgió el vivo cuando el domingo había 33 grados y el lunes seguía haciendo tanto calor. Dije, no, este viernes que va a ser calor, y al final el día está así como que en cualquier momento se larga, está como muy rara, pero no importa, es el día ideal para quedarse en casa, para preparar los helados, cualquiera de las versiones de las que presenté. Si no tienen estos mismos ingredientes, sepan que la mezcla de frutas la pueden hacer como quieran. Lo que sí tienen que tener en cuenta con el tema de las frutas es que si eligen alguna de las que naturalmente se oxidan, ¿sí? Es decir, que aquellas que cuando le sacamos la cáscara se empiezan a poner negras o empiezan a aparecer esas como manchitas oscuras, entonces ahí enseguida hay que poner un poco de jugo de limón, ¿sí? Es decir, en la preparación hay que agregar un poco de jugo de limón como para que no se oxiden. De todas maneras, en la mezcla con agua y demás van a estar un poquitito más protegidas. Es lo único como para que el color después no se vea poco atractivo, ¿sí? Pero después de lo que tengan disponible. Algo más sencillo todavía, esta combinación que yo hice con la sandía y el kiwi, tranquilamente la pueden hacer con jugo de naranja, ¿sí? Jugo de naranja o del cítrico que les guste, mandarina. Ya nos estamos yendo a la época de mandarina, ¿no? De los cítricos en general, pero el jugo del cítrico con alguna otra, con frutilla, por ejemplo, es otra alternativa. No entendí lo de la marca, dice Paula. Choza. Tiene una pequeña palabrita adelante, nada más. Pero lo pueden googlear que las van a... No es Muy Serena. Muy Serena hace referencia a otra, una mega industria, a una marca muy grande e importante, y yo no me refería a esa. Me refería a una producción que es mucho más chiquitita. A eso. Bueno, espero que hayan pasado una linda tarde de viernes.
del otro lado, acompañándome como lo hacen siempre. Como les digo, muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenidos a los que se sumaron hoy por primera vez. Vi que se sumó Gastón también en algún momento, así que gracias por estar del otro lado. Silke también estuvo. Bueno, muchísimas gracias a todos que están ahí haciendo el aguante. Y como les digo siempre, si les gustó, claro, dije una choza, exactamente, muy bien. Si les gustó y los quieren recomendar, aprovechen a pasar el dato que quedan todos los vivos grabados. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y yo me voy a quedar disfrutando de esto, que es una tentación enorme. Fíjense, se está empezando a derretir. No sé si llegan a ver que se está derritiendo, pero hoy sí voy a terminar comiendo el helado.